Hola, ¿qué tal? Yo soy Marisa Lescano y voy a presentar un contenido que se relaciona con las complicaciones de los pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis. Como ya sabemos, los pacientes con enfermedad renal crónica que tienen que recibir terapia de sustitución renal durante el tratamiento presentan algunos eventos adversos, muchas complicaciones relacionadas con la técnica y con su propia enfermedad. Entonces vamos a hablar de este aspecto. Recordar entonces que la hemodiálisis es un procedimiento altamente invasivo en el que utilizamos insumos, dispositivos que son extraños al cuerpo del paciente y contra los cuales el cuerpo del paciente va a reaccionar. Usamos un filtro sintético y unos elementos de conducción, las líneas o tubuladoras, con los que la sangre del paciente está en contacto. Entonces, recordar que la hemodiálisis es agresiva, es un tratamiento muy invasivo y eso, sometido el paciente de manera sistemática, presenta complicaciones a causa de este propio tratamiento. Estos pacientes, de estar muy bien al ser pacientes ambulatorios o pacientes que vienen solo para el tratamiento a un ambiente hospitalario, a un centro de diálisis, de repente pueden tener una evolución impredecible y presentar una complicación que se relaciona con su propia enfermedad o incluso con el tratamiento. Entonces, todo el tiempo existe la posibilidad de que el paciente esté internado. Y si el paciente está internado, entonces se complica, deteriora su calidad de vida y se percibe como enfermo en todo momento porque se va complicando, se va complicando. Aquí llamamos complicaciones de la hemodiálisis a todo lo que se le presente, a toda aquella patología que aparece y que se asocia a la diálisis. Aparece en el momento en el que el paciente está conectado a la máquina y le llamamos complicaciones agudas. Y puede aparecer después de desconectarse de la máquina las primeras horas terminado el tratamiento. Siempre que las complicaciones agudas aparezcan cada vez, en todo momento, existe la posibilidad de que no podamos cumplir con la dosis indicada o con la eficacia depurativa del tratamiento. Entonces, las complicaciones, cuanto más se presentan, más repercusión negativa tienen en cuanto a eficacia del tratamiento. ¿Qué complicaciones o qué alteraciones se pueden presentar en el paciente después de pasado el día de la sesión y unos meses o unos años después de recibir tratamiento de sustitución, como la diálisis, específicamente hemodiálisis? Y puede presentarse muchas complicaciones a mediano y largo plazo. Las agudas, las que nosotros vamos a solventar como enfermeros, son las que tenemos que atender de manera inmediata. Se presenta y ahí tenemos que actuar con conocimiento enfermero, con actuación de enfermería, con criterio enfermero para solventar el episodio o el evento adverso que se presenta. Con mayor frecuencia tenemos hipotensión, calambres, náuseas, vómitos, cefaleas y otros con menor frecuencia. Tenemos hipoxemia en el paciente anémico. A largo plazo tenemos las alteraciones que se relacionan con el metabolismo del fósforo y del calcio. Tenemos al paciente anémico, como dije, y las alteraciones en la grasa. Las alteraciones lipídicas son realmente la principal causa de que el paciente se descompense, se complique o que tengamos una alta mortalidad. Entonces, las alteraciones de las grasas generan una complicación y una gran morbimortalidad cardiovascular en nuestros pacientes. También hay que considerar que el estado nutricional del paciente es sumamente importante. El paciente debe estar bien nutrido, debe comer bien, debe comer proteínas, todos los grupos de alimentos, debe comer hidratos de carbono, debe comer grasas que son de buena calidad y las proteínas, si es que su forma de ser o su cultura le permite, tiene que ser de origen animal, es decir, de alto valor biológico. Debe mantener una albúmina superior a 4
para hablar del paciente que está en buen estado nutricional. Un paciente malnutrido o un paciente desnutrido que no puede comer lo que se le dice que debe comer o que come mal, ese paciente tolera peor el tratamiento y no. Entonces, las complicaciones agudas que se presentan con mayor frecuencia, como ya lo dijimos, la hipotensión, los calambres, la hipoxemia, náuseas y vómitos. También hay complicaciones agudas que se presentan con menor frecuencia, pero se presentan en el paciente con más raras veces. El síndrome o síndrome de desequilibrio es cuando el paciente está faltando a su diálisis o la dosis que recibe es insuficiente. Entonces, cuando hay una pausa prolongada entre la última sesión de diálisis, el paciente dejó de venir por múltiples factores o razones y se vuelve a dializar después de muchos días, ese paciente estaba acostumbrado, su organismo estaba acostumbrado a sus toxinas urémicas y estaba así hasta que nosotros le dializamos, le filtramos, le depuramos, le lavamos. Entonces hay un desequilibrio, se eliminan esas toxinas urémicas, la urea, la creatinina, el ácido úrico, se regulan los electrolitos y hay un síndrome de desequilibrio. El paciente presenta malestar, puede ser cefalea, náuseas, vómitos, hipotensión, hipertensión. Y ese conjunto de síntomas entra dentro del síndrome de desequilibrio relacionado con la ausencia de tratamiento de manera sistemática por un tiempo prolongado. También puede haber reacciones de hipersensibilidad, arritmias, hemorragias, hemólisis y embolia gaseosa. Recordar que le entra aire al paciente solamente porque cometimos un error. Las máquinas que usamos para administrar tratamiento tienen doble sistema de seguridad. Las máquinas testean sus funciones al comienzo. Si la máquina de diálisis hizo su test y lo pasó, todas sus funciones están correctas. La máquina es segura. Si nosotros administramos algún medicamento o accidentalmente se desenroscó algo en el circuito extracorpóreo, algo pasó, es un error humano y por eso entraría aire en el circuito del paciente o llegaría al paciente generando un embolismo gaseoso. La hipotensión. La hipotensión es cuando baja de manera brusca la presión del paciente. El paciente se da cuenta, requiere intervención inmediata de enfermería. Tenemos que actuar ante una hipotensión porque puede generar mucho daño en el paciente. No es inocente la hipotensión y tenemos que actuar al respecto. Recordar que los pacientes reaccionan diferente cuando baja su presión. Algunos pacientes, sobre todo los que son hipotensos, toleran muy bien la bajada de presión. De hecho, a veces ni siquiera perciben o tienen síntomas o avisan porque su cuerpo se adapta a la hipotensión. Sin embargo, aquellos pacientes que son normotensos o hipertensos, cuando disminuye de manera brusca su tensión arterial en 10 o 20 milímetros de mercurio, entonces en esos pacientes se percibe y el paciente está realmente con malestar. Cada paciente tiene una diferencia importante en cuanto a la tolerancia de la hipotensión. Es diferente. Cuanto más veces se presenta la hipotensión, dializamos menos, la efectividad se reduce, entonces el paciente no va a recibir la dosis que está indicada y esa falta de eficacia, es no recibir la dosis que tiene indicado, va a repercutir en su calidad de vida para más adelante. Plazo a la eficacia de la diálisis. ¿Por qué baja la presión del paciente? ¿Por qué? Porque le estamos sacando líquido. Hay una disminución excesiva del volumen plasmático porque le sacamos líquido y esa extracción de líquido es excesiva. Pretendemos sacar muchos kilos o litros en poco tiempo. Entonces es difícil. Habitualmente el paciente tiende a subir mucho de peso. Entonces nosotros tenemos que educarlos para procurar su adherencia. El paciente toma el líquido igual aunque nosotros le enseñemos. Entonces es importante que entienda que nosotros como profesionales enfermeros no podemos hacer una ultrafiltración excesiva porque va a generar una disminución del volumen plasmático y eso va a causarles hipotensión. Entonces, por regla general, las recomendaciones actuales hablan de no superar 1 kilo
o 1 litro por hora. Entonces, si superamos ese nivel o pretendemos hacer, si es un paciente pediátrico, grandes volúmenes en poco tiempo, vamos a tener hipotensión. Puede ser que yo programe ponerle la ultrafiltración, efectivamente, quiero que pierda mucho peso y no tengo tiempo, tengo solo 3 horas, o sea, tengo solo 2 horas 50, entonces, y tiene 4 kilos que perder. Entonces ahí realmente no se va a poder sacar tanto líquido sin que genere hipotensión. Va a generar hipotensión en el paciente, va a generar hipotensión en el paciente. Entonces, el paciente subió extremadamente de peso, la diálisis corta, como ya dijimos, o por error, que también podría ser, nos equivocamos al programar. Si no se relaciona con error o programación, es porque la máquina tiene algún desperfecto, entonces también podría ocurrir, ¿sí? Por otra razón, sería que el paciente tiene una tasa de relleno vascular baja. Entonces, estos pacientes le calculamos un peso al que queremos llegar, o peso seco, y ese ya no es un peso seco, está mal estimado. O otra vez por equivocación o porque hay bajo sodio en el líquido de diálisis. En estos casos, el paciente también tiene hipotensión. Otra razón que no se relaciona con el volumen plasmático es el ajuste inadecuado de las resistencias vasculares cuando baja ese volumen plasmático. Y bueno, esto sería en los casos en el que el paciente tiene una disfunción en su sistema nervioso. Y en estos casos no hay relación con la pérdida de volumen. El paciente está hipotenso, le cargamos oro, el paciente sigue hipotenso, ¿sí? Puede ser por una vasodilatación también relacionada a la temperatura, ya sea del líquido, de la temperatura ambiental, relacionado con la temperatura. Cuando el paciente come, tiene que ingerir alimento porque él quiere hacerlo o porque el centro lo permite, entonces hay una vasodilatación esplácnica y el paciente va a tener la hipotensión después de haber comido, o su desayuno, su media mañana, su media tarde, su almuerzo, lo que haya comido. Y también cuando el paciente está hipoxémico, entonces hay una isquemia tisular y bueno, el paciente anémico está hipotenso por eso, ¿sí? O el paciente tomó su medicación vasodilatadora. Los pacientes que tienen hipertensión tienen la indicación médica que puede ser no tomar la medicación hipotensora los días de la sesión de diálisis. En estos pacientes no baja tanto la presión, se puede controlar, pero algunos tienden a disparar la hipertensión. Entonces, el paciente hipertenso que el médico prefiere que siga tomando su medicamento, a pesar de ser el día de la diálisis, va a tomar su medicamento igual. Y a veces en esos casos es que les baja la presión. Cada paciente es diferente y el médico indicará si se suspende la medicación hipotensora el día de la diálisis o no. Otras causas que podrían considerarse como causa de hipotensión es el gasto cardíaco insuficiente, ¿sí? Es decir, este paciente tiene una complicación y no se adapta a la disminución del llenado cardíaco, ¿sí? No se puede aumentar la frecuencia cardíaca. Saben ustedes, cuando está bajando la presión del paciente, tiene taquicardia, porque el corazón trabaja más rápido, la frecuencia cardíaca aumenta, tratando de compensar que hay poco volumen, que hay presión baja. Pero el paciente que tiene un gasto cardíaco insuficiente no puede aumentar la frecuencia cardíaca. En estos pacientes aparece la hipotensión, ¿sí? El corazón no se puede contraer más rápidamente y hay arritmias durante la diálisis y así. En estos pacientes también hay hipotensión. Y otras más raras que serían cuando el paciente está séptico, cuando el paciente tiene una pericarditis o hemólisis o le entró aire efectivamente o está sangrando. En estos casos, obviamente, hay también hipotensión durante la diálisis. ¿Cómo tratamos la hipotensión? Es importante entender que al ser un evento frecuente, nosotros como enfermeros que adquirimos competencias actuamos en consecuencia de lo que se presenta e informamos al médico y controlamos y escribimos. Hay que actuar de manera rápida. Un episodio de hipotensión no es inocente. Un episodio de hipotensión siempre puede generar daño en el paciente y hay que solventarlo lo más rápido que se pueda.
No puede dejarse al paciente con hipotensión, hay que hacer algo al respecto. Entonces nosotros, actuación de enfermería es controlar la tensión, levantar los pies más alto que la cabeza si es posible. Recordemos que es un paciente que está despierto, sería diferente en un paciente que está sedado o está en una unidad crítica. Entonces, si es posible, se levantan los pies con nivel superior a la cabeza, conocido como posición de Trendelenburg, y le damos volumen, infundimos suero salino en pequeñas cantidades, de 100 a 200 ml, para evaluar la respuesta del paciente y de acuerdo a la gravedad de la hipotensión que controlamos con nuestra máquina o con un brazalete si la máquina no tiene. Entonces, esta infusión debe ser con la velocidad de bomba que estamos teniendo. No hay que bajar la bomba, hay que cargarle ese volumen y es muy importante dejar de sacar líquido hasta que el paciente se compense. Entonces disminuimos la ultrafiltración y casi todas las máquinas pueden ponerse a cero, ¿sí? Lo de la bomba que ya dije. Si el paciente presenta permanentemente hipotensión de manera repetida y disminuimos la bomba de sangre, el flujo sanguíneo, y le cargamos gran cantidad de suero fisiológico o suero salino, eso hace que se dialice mal el paciente, ¿sí? No se aclara, no hay un balance en el sodio y en el agua, y bueno, para la siguiente diálisis vamos a tener más complicaciones. Tiene un peor pronóstico y vamos a pasarla mal y el paciente también. Entonces siempre hay que completar o tratar de compensar la dosis de diálisis y si es posible considerar el peso seco para restablecer o volver a ver cuál sería actualmente su peso seco, porque quizás el paciente o subió o bajó de peso. ¿Cómo vamos a prevenir los episodios de hipotensión? Episodios de hipotensión se pueden prevenir, no todos, pero la mayoría. Entonces es importante tener el peso seco siempre reevaluado, cada semana o cada 15 días. En los niños es con mayor frecuencia porque hay que ajustar todo el tiempo al peso que es más tolerado por el paciente, sin que se exceda, sin que tenga muchos litros encima y sin que esté demasiado seco. El peso seco, que en realidad actualmente se habla de un peso ideal o un peso meta, lo que se pretende es que el paciente no esté hipotenso ni esté hipertenso, que se pueda levantar, que no haga hipotensión postural, que no tenga disnea, que pueda respirar con facilidad sin tener sobrecarga hídrica y que pueda hacer sus actividades de manera normal. A eso llamamos peso seco. Entonces, ese peso es al que apuntamos y anotamos cada vez que vamos a extraer líquido del paciente entre una sesión y otra, interdiálisis. Lo que dice la literatura para sacar mayor cantidad de líquido cuando el paciente se excede es alargar el tiempo. Nosotros muchas veces lo que hacemos es acortar el tiempo. Entonces estamos empeorando este problema y no hay forma de prevenir la hipotensión. Para prevenir la hipotensión, si tenemos grandes cantidades de volúmenes que ultrafiltrar porque el paciente se excedió en la ingesta, hay que alargar el tiempo. Si acortamos el tiempo, no hay ninguna posibilidad de prevenir la hipotensión. Y no podemos sacar más de 1 kilo por hora porque eso va a generar hipotensión y otras complicaciones de desbalance en el paciente. Usamos un líquido de diálisis que tenga un sodio rondando 138, mejor si es superior, y que el paciente no esté tan anémico. Si el paciente está muy anémico, va a hipotensar. Entonces, mejorar el hematocrito, que el paciente realmente pueda tener controlada la anemia. ¿Cómo se controla la anemia? Con la medicación adecuada y considerando, evaluando la respuesta del paciente al eritro y al hierro. Entonces, ese paciente, si dializa de manera mínima, la dosis mínima es 12 horas por semana, es decir, 4 horas 3 veces por semana, ese paciente también va a mejorar su hematocrito. Un paciente que no dializa 12 horas por semana va a tener anemia a pesar de recibir eritropoyetina. Entonces, un elemento sumamente importante para la prevención de la hipotensión es la ingesta de la sal.
Entonces, hay que entender que el problema del volumen en el cuerpo está relacionado con el sodio. Entonces, no es solo ultrafiltrar al paciente. La ingesta de sal es lo que va a determinar cuánto líquido va a traer ese paciente en su cuerpo. Entonces, cuánto va a consumir de sal es lo que va a determinar los kilos que sube. Hay que hablarle al paciente desde el punto de vista sencillo, pero que entienda que la sal es el problema. Yo no tomé nada de líquido, yo tomé muy poquito, dice el paciente, pero le agrega sal a todas sus comidas. Entonces, la ingesta de sal, el sodio es el determinante de la cantidad de kilos que va a subir ese paciente y todos lo tenemos que entender, nosotros y el paciente. Los calambres, como ya dije, pueden depender de la técnica dialítica, le sacamos demasiada agua, también está hipotenso o el sodio del líquido es bajo. Pero el paciente también puede tener una isquemia muscular o el calcio bajo, el magnesio bajo o un déficit de carnitina. En estos casos el paciente tiene calambres relacionados a estos elementos. Las cefaleas son bastante frecuentes, es una complicación frecuente y se presenta bastante a menudo, pero hay que considerar que es corregible y evitable. Las cefaleas se pueden evitar. Tiene múltiples causas. Puede ser porque hay un síndrome de desequilibrio, porque hay una alcalosis metabólica, el paciente le subió la presión, que le subió el calcio, el sodio en el baño de diálisis está bajo, estamos ultrafiltrando demasiado y se hemoconcentró muchísimo o le bajó el azúcar. Entonces, hay muchas causas de cefalea y muchos de estos eventos adversos que se presentan los podemos corregir para que no generen cefalea. Complicaciones agudas. Entonces, las reacciones de hipersensibilidad, sus causas son múltiples. Lo más importante es actuar rápidamente. ¿De acuerdo a qué? Está realmente clave el paciente desde el punto de vista clínico. ¿En qué momento aparece? Al conectarle a la máquina, 10 minutos después, a la mitad de la sesión, al final. ¿Cómo evoluciona el paciente después de presentar su evento? ¿Y qué factores desencadenaron esta hipersensibilidad? Entonces puede tener el paciente un conjunto de síntomas, algunos menos síntomas, otros asociados o no. Y lo más importante para la valoración de enfermería es en qué momento aparece, si es inicial o es una aparición tardía. Nosotros vamos a tener una idea de qué originó, qué causó, qué desencadenó esta complicación de hipersensibilidad y si es al comienzo de la sesión posiblemente sea un purgado incorrecto, es decir, el desinfectante o el esterilizante no fue aclarado de manera correcta. Si se reutiliza filtro, entonces no se lavó bien ese filtro y no se purgó bien, entonces eso, los restos que quedaron del material que se usó para desinfectar es lo que generó la hipersensibilidad. Puede ser también a componentes que ponemos o a otros elementos. A endotoxinas, hay una contaminación en el agua o en el circuito y puede haber una hipersensibilidad a medicamentos que administramos, ya sea la heparina que usamos para anticoagular, a la administración del hierro para controlar la anemia o si el paciente tiene un proceso infeccioso cuando administramos antibióticos, sobre todo si lo ponemos rápidamente o la dilución es inadecuada. También el paciente presenta con menos frecuencia, pero presenta hipertensión arterial. Tenemos que tratar de que el paciente se solvente su hipertensión y tenemos que tener la consideración que al ser sometido al paciente a heparina, a anticoagulación de manera sistemática día de por medio en cada sesión de diálisis, el paciente está anticoagulado al momento de estar dializándose. Entonces existe un gran riesgo de que aparezca un accidente cerebrovascular. Entonces no podemos dejar al paciente hipertenso. Algo se tiene que hacer al respecto, ayudados por la indicación médica, ¿sí? ¿Por qué sube la presión del paciente?
y puede ser porque estamos sacando demasiado líquido, ultrafiltración excesiva. En estos casos en que estamos sacando mucho líquido y esa es la causa de la hipertensión, vamos a cargar volumen, vamos a pasar suero. La primera vez no lo vamos a saber, pero después, cuando se presenta la hipertensión, tengo una ultrafiltración de 1 kilo/hora, le paso volumen, bajo la ultrafiltración y la hipertensión mejora, quiere decir que ahí descubro que esa es la causa y a partir de ahí ya voy a saber que si le pongo ultrafiltración excesiva, posiblemente puedo generar una hipertensión. Porque tengo mucho sodio en el baño de diálisis, también puede generar hipertensión y obviamente cuando el paciente subió muchísimo de peso y trato de sacarle todo eso va a generar hipertensión porque tiene mucho volumen encima. Entonces en esos casos es que llamamos a la hipertensión volumen dependiente. Cuanto más kilos trae encima el paciente, más hipertenso está. En estos casos, al ultrafiltrar al paciente, no excesivamente, pero al ultrafiltrar al paciente va descendiendo la presión arterial hasta normalizarse. En estos pacientes, entonces es importante la educación terapéutica porque quiere decir que si la siguiente vez vuelve a subir va a tener otra vez episodio de hipertensión y tenemos pacientes que viven eternamente hipertensos, que no se controlan ni con medicación. Y otra vez existen grandes dificultades para controlar al paciente medicado porque en nuestro medio la medicación para bajar la presión está indicada, pero el paciente no toma. ¿Y por qué no toma? Otra vez hay múltiples factores. No tiene para comprar, no quiere tomar, son muchos medicamentos. Quiere tomar uno solo, se olvidó. No, hay muchos factores para que el paciente hipertenso no se trate. Y como no se da cuenta de que está hipertenso y si se da cuenta le da igual, entonces el paciente vive hipertenso y perdemos a nuestros pacientes por complicaciones cardiovasculares. La hipertensión que no se controla desencadena en una complicación cardiovascular. Con relación a los accesos vasculares, las complicaciones más frecuentes que se nos pueden presentar mientras estamos haciendo hemodiálisis al paciente, entonces son relacionadas a la fístula y a los catéteres temporales o permanentes. Es muy importante que nosotros como enfermeros tomemos conciencia de nuestra implicancia en la manipulación de los accesos y en la prevención de las infecciones sobre todo. Preservar lo más que se pueda el acceso vascular, porque de eso depende el tratamiento dialítico, y tener mucha plena conciencia de que somos nosotros, profesionales de enfermería, los responsables del tratamiento. Y para administrar tratamiento necesitamos el acceso vascular, entonces también tenemos responsabilidad en su cuidado y preservación. Indirectamente, nuestra responsabilidad involucra la educación del paciente porque él va a estar en su casa con su catéter y su fístula, entonces, ¿qué tiene que hacer para preservar el mayor tiempo posible ese acceso vascular? Nosotros, por nuestra parte, entonces, al momento de la manipulación, para canular una fístula, para retirar una aguja y hacer la hemostasia correcta, o al momento de conectar al paciente con un catéter, sea este temporal o permanente, hacer las mejores prácticas para que no se contamine con la asepsia más rigurosa, para que se preserve ese acceso vascular y lo mismo si tengo una disfunción para manipular con asepsia para que no se me contamine cada vez que voy a lavar porque no tiene flujo. Y al momento de desconectar, porque es tan importante conectar como desconectar y hay que aplicar las mejores prácticas en todas las manipulaciones que hagamos al acceso vascular, al catéter, para que este no se contamine. Si no se contamina, no se va a infectar. Por lo menos infecciones relacionadas a la manipulación. Sabemos que el acceso ideal tendría que tener algunas características, es difícil tener uno que sea perfecto, pero hay accesos que se acercan a estos principios. Básicamente se consideran 3 características cuando estamos hablando de un acceso que sería ideal. Que podamos entrar cada vez y sacar la sangre del paciente, es decir, un abordaje seguro, y que podamos sacarlo lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábado, es decir, que sea continuado.
sacar grandes volúmenes de sangre para depurarlo fuera del organismo del paciente, pero que eso sea seguro para él. Eso tiene que permitir el acceso vascular. Si no es seguro, entonces no es ideal, ¿sí? Que una vez que saquemos la sangre del paciente, podamos utilizar el flujo sanguíneo indicado por el médico tratante, es decir, que el acceso vascular proporcione los flujos que sean suficientes para que se cumpla la dosis indicada y que nosotros programamos. Proporcionar flujo. Un catéter que tiene un hipoflujo, que no se puede levantar la bomba, no es un acceso vascular ideal, porque no proporciona el flujo suficiente. Y bueno, esto es lo más complejo de cumplir, porque todos presentan en mayor o menor medida complicaciones, pero un acceso vascular ideal sería aquel que está exento, que no tenga o que tenga la menor cantidad posible de complicaciones. Hablamos de disfunción de catéter cuando este catéter no permite llegar a eso que dijimos, mantener u obtener, entregar un flujo de sangre adecuado de acuerdo a la indicación de la velocidad de la bomba. Entonces, si no tenemos el flujo suficiente, no podemos realizar la sesión, y si hacemos, a veces se desconecta de manera anticipada porque no podemos seguir dializando con un catéter sin flujo, porque va a generar muchas burbujas, va a colapsar, va a coagular el circuito y bueno, vamos a tener que desconectar al paciente. Entonces, una disfunción es cuando el catéter no puede entregar el flujo que queremos utilizar de acuerdo a la indicación de ese paciente. Las guías Kadocki establecieron una cifra no menor de 300 ml minuto en un paciente adulto que tenga más de 35 kilos. Entonces, es difícil en muchos pacientes con los catéteres que tenemos en nuestro medio alcanzar esa cifra. Otros hablan de que el límite sería 250 ml minuto, como un objetivo un poco más realista, y bueno, conseguir una diálisis que sea adecuada, ajustando el tiempo de la sesión. Si yo tengo un volumen de sangre de 300 ml minuto y dializo 4 horas, voy a tener una diálisis adecuada. Pero si no puedo alcanzar 300 y estoy en 250 para poder depurar, más o menos parecido a como si usara una bomba más alta, tendría que ajustar el tiempo de las sesiones. Y esto es lo que se hace en otras partes del mundo y antes lo hacíamos nosotros aquí en nuestros hospitales. Ajustar el tiempo quiere decir que necesitas depurar más y le haces 4 horas 15, 4 horas 20, 4 horas 30, 5 horas de diálisis. Actualmente en nuestro medio esto no se ve, no se aplica. Ajustamos el tiempo, pero al revés, le hacemos menos horas. Porque no tenemos máquina, porque se descompuso, porque hay muchos pacientes, porque somos pocos, porque tenemos que salir ya, porque se presentó un imprevisto, se murió el gato del paciente, algo pasó. Pero ajustamos el tiempo al revés, le hacemos menos horas. Cuando la realidad es que hay que ajustar el tiempo prolongando para que se pueda depurar mejor y tener la diálisis adecuada. Entonces, disfunción es no poder llegar a ese objetivo. Tenemos un flujo menor a 300. Cuando el catéter está obstruido, sobre todo los que son tunelizados, entonces, ¿qué hay? El paciente tiene un catéter que tiene un túnel debajo de la piel y hay un depósito de fibrina que a veces obstruye el catéter intraluminal, dentro de la luz. Entonces, ese depósito de fibrina es relativamente frecuente y es un problema que tenemos todos. Se nos obstruye el catéter, no podemos obtener flujo porque está obstruido. Y bueno, no podemos levantar, tenemos la presión venosa alta y la máquina llora todo el tiempo porque hay una obstrucción en el flujo continuo de nuestro catéter al momento de extraer con la bomba de sangre. Si no tenemos el flujo suficiente, obviamente el paciente no se dializa bien. Y bueno, tanto está con hipoflujo que le retornamos su sangre, un retorno anticipado, y aparte coagula, entonces perdemos valiosa hemoglobina. Genera mucho miedo en el paciente, el paciente dice, cada vez estoy más anémico, ya otra vez coagulo,
o te coaguló, dice el paciente, es tu culpa. Entonces, bueno, si no tiene flujo, hay una obstrucción en su catéter y no generamos algún tipo de solución, va a llevar indefectiblemente a la desconexión o retorno anticipado y va a coagular el circuito. Y bueno, es mucha incertidumbre para el paciente, casi siempre está muy frustrado por eso y se pierde mi sangre y es cierto, es cierto. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? ¿Qué hacemos cuando ocurre esto? Tenemos que lavar el catéter y procurar que se desobstruya. Lavados enérgicos con suero salino, con jeringa de 10 o de 20. Siempre que tengamos el flujo adecuado o conseguir flujos un poco más altos, entonces mejoramos obviamente la dosis o calidad de la diálisis. Si el flujo está entre 150 y 200 ml por minuto en el transcurso de una sesión de diálisis de 4 horas, lavamos de 36 a 48 litros de sangre. Pero si ponemos una bomba un poquito más alta, 240 a 275, lavamos de 57 litros a 66 litros de sangre. Y obviamente ese paciente está mejor dializado. Entonces es importante comprender la importancia del flujo sanguíneo y que no esté obstruido nuestro catéter. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos para mantener permeable nuestro catéter venoso central? Le ponemos suero salino, puede ir con heparina o en general le ponemos la heparina, ¿sí? Hay varias publicaciones que hablan de diferentes dosificaciones de la concentración de la heparina. Puede ser que nos pasemos con la heparina, entonces esa sería una reacción adversa y podría sangrar el paciente y al sangrar lo anemizamos más todavía. ¿Sí? ¿Cómo se sella este catéter? Hay bastante controversia en cómo sellar el catéter. Actualmente las guías de otros países hablan de usar el citrato u otros elementos que nosotros no utilizamos en nuestro medio. Nosotros usamos la heparina. Algunos usan la heparina diluida, es decir, 1000 unidades por mililitro sería en porcentaje 1%, o sería la heparina tal cual, así, sin dilución en el catéter, de acuerdo a lo que dice el catéter, según el fabricante y el tamaño y modelo del catéter. También hay protocolos de servicio, 1,5 para todo el mundo, 12 cc para todo el mundo, sin dilución, con dilución. Cada servicio tiene su protocolo de cómo sellar el catéter. El sellado permite la permeabilidad. Si lo sello solo con salino, porque tengo un tego y después se obstruye con fibrina, tengo que lavar muchísimo. A veces perdemos el flujo de estos catéteres, es por eso que se prefiere poner un anticoagulante para sellar el catéter, sobre todo nuestros catéteres. Actualmente en el mundo hay catéteres que ya tienen anticoagulantes en la pared, recubriendo la pared del catéter. Nosotros no tenemos esos catéteres aquí, entonces seguimos usando la heparina. Bueno, lo que ya dijimos puede ser tardía, que es lo que vemos cuando ya el paciente está con una trombosis y hay entonces fibrina dentro de la luz del catéter o alrededor del catéter. Y las disfunciones precoces serían cuando el paciente se le instala el catéter y ya viene sin flujo. O sea, ese ya sabía el que le instaló que no funcionaba y vino así el prójimo y bueno, empieza la disfunción desde el primer uso del catéter. En general tendría que salir con un catéter que funciona del momento de la inserción o instalación y bueno, podría presentar una complicación tardía debido a la trombosis. Si el catéter no funciona desde el momento de instalado, hay que corregir eso, el procedimiento no estuvo bien. Entonces, cuando un catéter tiene disfunción, o sea, no tiene flujo suficiente, debemos lavar con suero salino y lo importante es hacerlo en bolo, es decir, el lavado enérgico de manera a mover, a desprender la fibrina y que eso después salga con la extrañía o tubular. Hablamos de disfunción cuando no es posible obtener el flujo adecuado. ¿Y qué vamos a hacer? Hay que lavar ese catéter, hay que lavar enérgicamente con salino. Cada luz del catéter con 10 a 20 ml de acuerdo a lo que vayamos obteniendo y aspirar para corroborar si funciona. A veces se utilizan más
cantidades de suero para el lavado enérgico. ¿Y qué es lo que se pretende? Desprender la fibrina para que pueda obtenerse el flujo y que termine la disfunción. Se utiliza uroquinasa, hay varios protocolos publicados, nosotros no lo utilizamos en nuestro país, no tenemos. En general, hay que aspirar la jeringa a través de la luz ocluida para tratar de removerlo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que esté en riesgo este catéter y qué factores consideramos de riesgo? Desde el momento que tenemos que tocar cada vez para conectar y desconectar y muchas veces porque no tiene flujo, entonces hay una manipulación importante del catéter y eso implica riesgo, ¿sí? Si hay una técnica dificultosa o defectuosa o una técnica poco aséptica, no manipulamos de manera adecuada los materiales estériles, no usamos de manera adecuada los antisépticos, el paciente tiene muchísimo tiempo un catéter temporal, se mojó ese catéter, se mojó el orificio y no se cambió, o no se lavó el catéter o se lavó mal y bueno, quedaron restos de sangre en el lumen del catéter entre una diálisis y otra. Es importante recordar y repetir que hay que lavar el catéter al comienzo de la sesión. Una vez que sacamos la heparina, hay que comprobar la permeabilidad, es decir, aspirar para ver si viene sangre y después lavar. Y se hace eso al iniciar el tratamiento y también al final, una vez que retornamos la sangre del paciente, ayudados por el suero salino, después lavamos el catéter para asegurar que lo que queda en él es un líquido limpio, no mezclado con la sangre, y después de eso se aplica el anticoagulante, en este caso la heparina, para mantener permeable ese catéter hasta la siguiente sesión. Lo importante es el lavado enérgico, ¿sí? Lo que dijimos, hay que cerrar el clan siempre aunque tenga TEU. Tenemos también estos inconvenientes cuando es un temporal y se suelta la sutura. Entonces va saliendo ese catéter y todos sabemos que lo que salió no puede volver a entrar porque ahí meteríamos un material, un dispositivo que ya estuvo expuesto al ambiente, a la piel, a los gérmenes habituales de esa piel. Entonces ahí vamos a generar una contaminación e infección. Este catéter, si se desprendió y se salió bastante, posiblemente va a tener disfunción porque ya la punta está muy arriba, no va a tener flujo. Y ahí empezamos a tener problemas del flujo y también puede sangrar y otras complicaciones, ¿sí? Y obviamente ahí tenemos disminución de la dosis de diálisis relacionado a eso. Este es un catéter tunelizado recién implantado y se ve que hay importantes hematomas alrededor. Aquí se ve también que hay hematomas, aquí también. Y bueno, y hay un sangrado aquí, un catéter recién instalado porque todavía tiene las suturas. Y estas costritas del sangrado anterior van a ir sacándose a medida que se van curando, porque si forzamos para desprender vamos a generar nuevamente sangrado. De hecho aquí se ve que está sangrando, entonces esto también hay que solventar con manipulación adecuada pericatéter alrededor, en el orificio de inserción, en el túnel recién creado y en toda la piel del paciente alrededor del catéter. Otra complicación relacionada con sangrado, pero sí de la fístula, nosotros podemos solventar procurando que deje de sangrar con una compresión suave o poniéndole una gasa o atando con un hilito de gasa para ver si mejora la fijación. Generalmente ocurre cuando solo sangra la piel, es porque la aguja es grande o porque la piel está extremadamente sensible, transparente y se rasga, se rompe cuando accesamos, cuando canulamos con nuestra aguja que tiene un bisel profundamente filoso. Entonces, en esos casos, sigue sangrando alrededor de la aguja y si no se logra solventar, hay que retirar la aguja y punzar en un sitio diferente porque la piel se rompió y va a sangrar toda la diálisis. Y si sangra toda la diálisis, va a perder muchísima sangre. Con cambiar la gasa no basta. Bueno, es lo que decía.
Otras complicaciones, entonces, si hay una infiltración, se forma un hematoma. Es importante recordar que actualmente las guías hablan de que si hay una infiltración o hay una extravasación, entonces hay que retirar la aguja si es que amerita, dependiendo de la condición y situación, y hay que comprimir y colocar una compresa fría, colocar hielo, para que se detenga el sangrado, para que deje de sangrar y no se forme un hematoma gigantesco. Ya después del día siguiente y otros días se va a formar un pequeño hematoma, quizás una de gran dimensión, y ahí se utilizarían las compresas tibias o calientes, siempre protegiendo la piel del paciente, para esparcir el hematoma. Pero actualmente usamos lo frío para poder suspender el sangrado, que deje de sangrar esa infiltración o esa extravasación. Ocurre cuando fallamos en la punción y a veces porque el paciente se movió. Otra complicación que podríamos tener en la fístula relacionada a la punción es obtener un flujo insuficiente porque la dirección de la aguja está hacia otro lado, no donde tendría que estar, en la luz de la vena. Entonces eso se solventa con una evaluación previa la próxima vez y asegurarnos hacia dónde va la vena y qué tan profunda es para poder angular la aguja, para saber a qué ángulo vamos a punzar, y una vez que punzamos, entonces direccionar hacia donde sentimos y palpamos o auscultamos dónde está la vena para asegurar que esté ubicada en el medio de la luz de la vena y así obtener el flujo suficiente. Generalmente, si voy a mover la aguja, una vez que ya está y le conecté, siempre tengo que parar la bomba para manipular la aguja de la fístula, no mover la aguja y la bomba funcionando. Al retirar la aguja, entonces tenemos dificultades también de hematomas o infiltraciones o rotura de la piel o de la vena por el filo de la aguja. Entonces es importante retirar primero la aguja rígida y después comprimir con 1 o 2 dedos nosotros mismos y después el paciente, si es que ese servicio acostumbra que el paciente esté involucrado en el autocuidado de la retirada de las agujas. Entonces retiramos la aguja y comprimimos. Una compresión que tiene que ser pensada, analizada de manera a que primero sepamos dónde está, retirar y no mover más. Si se nos pierde dónde está el orificio de la punción, sangra, no encontramos, apretamos, ponemos 4 gasas, se nos pierde y sangra mucho. Cuanto más gasas ponemos, más sangra y bueno, es difícil, tarda bastante la hemostasia. Entonces también, si las agujas están cercanas unas de la otra, se pueden sacar ambas agujas. Siempre retiramos primero la aguja venosa y después retiramos la aguja arterial. Tenemos mayor presión en la aguja de extracción, en la aguja arterial. Y podemos generar que haya una extravasación entre este espacio si retiramos primero la aguja arterial. Por esa razón, las guías hablan de retirar primero la aguja venosa, la que está más alejada de la anastomosis, la que está con menos flujo. Retiramos la venosa y después la arterial. Ocurre lo mismo al momento de la punción. Anulamos primero la que tiene menos flujo, la venosa. La primera aguja que metemos es la venosa y después la arterial. Una vez que terminamos la hemostasia no es instantánea en ningún paciente. Algunos pacientes tienen una piel con mucho colágeno, una piel que es buena, entonces estos pacientes jóvenes para enseguida la piel. La vena que tiene un flujo de 600, 700, 800 ml minuto corriendo por ahí, una sangre que está arterializada, esa vena es la que tarda y hay que pensar en esa vena. La piel es la que vemos, la vena no la vemos. La piel para, pero la vena no. La vena está fistulada, está arterializada, tiene un flujo alto. Hay que apretar hasta que pare. Y lo tiene que entender el enfermero, lo tiene que entender el paciente y su familiar. Y tenemos que cambiar el paradigma de que el paciente está apurado y por eso le pongo un chorizo porque ya se tiene que ir a su casa. Nosotros como enfermeros profesionales del siglo XXI tenemos que entender que si hay prácticas
que están estandarizadas y las mejores prácticas dicen que no hay que apretar. ¿Por qué seguimos apretando? Tenemos que comprimir hasta que pare. Y cuando paró, le cambiamos la gasa y se va a su casa con un leucoplá o adhesivo pequeño. No hay que apretar como un chorizo, liándole cosas por el brazo, porque eso ocluye parcialmente el flujo y genera estenosis y genera trombosis y se pierde la fístula. Entonces, todos nosotros tenemos que aprender y enseñar a nuestros pacientes que tiene que completarse la hemostasia, quiere decir que tiene que parar de sangrar para que se levante de su cama o su silla, tiene que parar de sangrar. Y después va a su casa con una gasa pequeña, no necesita ponerse una gasa gigante ni 4 vueltas de adhesivo. En cuanto a las complicaciones relacionadas a la técnica hemodialítica, coagulación del circuito, sangra, lo que ya habíamos hablado, o se van perdiendo sangre innecesariamente. Muchas veces esta complicación de coagulación del circuito es prevenible. La máquina va alarmando, va alarmando, va alarmando. Si le hacemos caso o no es otra historia. Las complicaciones que se generan a mediano y largo plazo relacionadas a la punción reiterativa en un mismo lugar, obviamente tenemos las trombosis, aneurismas, también se puede infectar por una técnica aséptica deficiente, puede aparecer lo que llamamos comúnmente el síndrome de revascularización distal, hay un robo vascular, es decir, hay circulación de sangre que está anastomosada, fistulada, que está arterializada por otras venas y pierde flujo, disminuye el flujo en la vena principal que tenemos que punzar nosotros, entonces esa mano tiende a ser fría, a veces le duele muchísimo al paciente cuando entra a la máquina y en estos pacientes hay que hacer una corrección quirúrgica porque ese robo no le va a permitir tener un buen flujo y le va a doler, entonces tenemos que llevar al paciente, el paciente debe ir a una consulta con el vascular y corregir eso. Si se hincha la mano de la fístula también hay que ver si se relaciona con alguna oclusión y bueno, eso va a generar, quiera sea o no, si hay estenosis o trombosis o aneurismas que ocluyen el flujo o la dimensión de la luz de la vena, va a haber un flujo insuficiente. Las trombosis disminuyen o anulan el flujo, entonces no se pueden usar y perdemos esa fístula, ¿sí? Muchos años después, principal causa es porque hay una estenosis, hay una disminución en la luz de la vena se achica, disminución anatómica, entonces esto va a generar una presión venosa altísima y esto va a llevar a un trombo o se va a cerrar, se va a perder, ¿sí? La estenosis, apretamos demasiado y bueno, lo que dije sobre el chorizo de llevar el brazo a la casa así, el paciente hipotensa muchas veces en la sesión, siempre está hipotensando, recibe eritro, tiene 12 de hemoglobina, sigue recibiendo eritro, tiene 13 de hemoglobina, sigue recibiendo eritro, tiene 13.5 de hemoglobina, sigue recibiendo eritro, ese paciente tiene niveles de hematocrito muy elevados. En esos pacientes el médico debe evaluar, espaciar la dosis de su agente estimulador de eritropoyesis porque la meta de la hemoglobina está entre 11 y 12 en el adulto. Y si tiene 14 se va a ocluir, va a tener trombosis. Entonces es importante, nosotros que administramos la medicación, también ver la hemoglobina de nuestro paciente. Si hay una hipovolemia o coagula con mucha facilidad, en esos casos es que se generan trombosis. La estenosis, bueno, facilita y no hay flujo. La estenosis aparece secundariamente a punzar siempre en el mismo lugar, siempre en el mismo punto, y bueno, eso se fibrosa, se forman coágulos laminares y después eso va a tener estenosis y esa estenosis va a llevar a una trombosis. Por esa razón es que la punción escalonada dice que hay que ir cambiando los sitios de punción cada sesión de diálisis. Aneurismas y pseudoaneurismas, es decir, se dilata, hay una dilatación de la piel y la vena que está anastomosada se agranda, ¿sí? ¿Por qué ocurre? Por lo mismo, por la punción repetida en el mismísimo lugar, en el mismo punto, cuanto más elevado es el flujo también puede ocasionar y por la propia característica del paciente, por la característica de su vena, es decir, depende de cada paciente.
Entonces es importante saber que si se van agrandando demasiado en tamaño, se puede romper un aneurisma o un pseudoaneurisma. Hay que corregir y generalmente se cierra y se crea una nueva fístula. Otra complicación que tenemos son las infecciones. Con relación al paciente portador de catéter, entonces estaría relacionado a los catéteres centrales y es una de las principales complicaciones, es la más frecuente y es la que genera también mayor gravedad en el paciente. Quizás es por eso que se tiene que retirar, es la principal causa. Esta infección puede ser en el sitio de inserción, en el punto de entrada que le llamamos local, o ya está en el torrente circulatorio, es decir, el paciente está con una bacteriemia. ¿Sí? ¿En qué momento pudo haber aparecido esta infección? Por la flora de la piel del paciente, por mala curación, por mala técnica, por antiséptico adecuado o inadecuado, o la inserción misma. Al momento de colocar el catéter ya hubo una falla, entonces ahí ya se infectó ese catéter. O nosotros al momento de manipular, porque lo manipulamos con asepsia poco rigurosa al conectar o desconectar, o las veces que hay hipoflujo y tenemos que lavar ese catéter y lo manipulamos muchas veces, ¿sí? Siempre por la asepsia poco rigurosa es que generamos las infecciones relacionadas a catéteres. Las infecciones pueden aparecer, pero no son relacionadas a catéter. A nosotros y nuestra actuación enfermera involucra entonces el procedimiento aséptico riguroso, tanto en la cura del orificio como en la desinfección de las luces del catéter. Como ya hablamos, la importancia de frotar con antiséptico o con desinfectante para asegurar que no se conecte con algo contaminado. Tanto las conexiones si tienen tapa TEGO como si no tienen TEGO. Repetición, entonces, tenemos que las infecciones pueden ingresar al paciente y llegar a su torrente circulatorio, ahí sería bacteriemia. Entonces tenemos la flora habitual, los microorganismos de la piel, y bueno, la gran mayoría de las veces eso es lo que genera. Es decir, la cura es importante, la cura del orificio es muy importante. Con la técnica adecuada, sea por arrastre o girando del centro para afuera. Lo importante es que la piel se limpie con suero salino, con clorexidina, dependiendo del material del catéter. Podríamos usar iodopovidona teniendo la consideración que eso se seca y pica muchísimo y no usar alcohol con poliuretano para que no se resquebraje. Generalmente se limpia la piel del paciente alejado del catéter, sí, con alcohol, para limpiar, para sacar lo que se pegó del adhesivo o de las otras fijaciones de otros días, para que esté bien limpio, pero lejos del catéter, y solo si la piel del paciente está íntegra, si no está lesionada, ¿sí? Se contamina por las conexiones en un 10 o 50% de las veces, más raras veces, 3% porque le infundimos una solución que está contaminada. Y bueno, hay una posibilidad de que haya una diseminación hematógena también, es decir, va por otro lugar y llega la infección del torrente sanguíneo al catéter, no por el catéter al torrente sanguíneo. Entonces hay muchas rutas para que este paciente. En lo que involucra la actuación de enfermería, la manipulación del catéter, en el momento de conectar, en el momento de desconectar y todas las veces que vayamos a manipular porque hay una disfunción, no tiene flujo ese catéter, es importante la técnica aséptica y lo más importante de todo lo que hacemos a diario es la higiene de manos. Ahora que utilizamos guantes, más de un par de guantes en este contexto de la pandemia, recordar que hay que higienizar también los guantes cuando nos cambiamos y tenemos otro guante debajo, porque muchas veces llevamos gérmenes por los guantes y estamos seguros nosotros porque ya tenemos guante y bueno, hay que higienizar. La higiene de manos es la clave del éxito y bueno, en un contexto de pacientes de cuidados diferentes, higienizar los guantes. Muchas veces lo que conspira con cumplir con todo esto es el agua. Entonces, la higiene de manos debe ser considerada como una de las principales estrategias para tener una técnica aséptica en la manipulación del catéter. Muchas veces es el apuro el que conspira contra eso. Estamos apurados por hacer el procedimiento y nos saltamos algunos pasos
o directamente no nos higienizamos las manos. Entonces hay que trabajar el apuro, hay que considerar desde otro aspecto, desde otra perspectiva la labor enfermera, desde el punto de vista de administrar cuidados enfermeros con seguridad. El apuro es algo que se tiene que trabajar porque no se justifica desde el punto de vista de la ciencia. Le encontramos explicación, pero realmente no se justifica. En cuanto a la antisepsia de la piel, actualmente las guías recomiendan la clorexidina de base acuosa o de base alcohólica. Nosotros tenemos la clorexidina a base de agua en nuestro país y la concentración debería ser superior al 0,5. Generalmente se tiene al 2%, el Ministerio de Salud tiene el 4%. La clorexidina desde el 0,5 ya es un antiséptico utilizado en todas las curas en general. Se podría utilizar apósitos impregnados, están recomendados. Estos apósitos que vienen de diferentes marcas comerciales, las más conocidas son las de 3M, el Tegader impregnado, y este apósito tiene clorexidina impregnado, tiene un gelcito ahí que se va sobre el catéter, y estos apósitos se usan por semana al igual que el tego, es decir, se hace la cura, se coloca y se queda ahí, no se cura más hasta la siguiente semana, el día lunes o el día martes. Funciona en algunos pacientes, en nuestro medio. Muchas veces por el calor excesivo y la sudoración del paciente tiende a despegarse, entonces el costo es elevado y muchas veces por eso no está muy difundido su uso en nuestro medio. Pero sí, hay diferentes, están los redondos que tienen colores, el celestito que usan los argentinos, por ejemplo, está recomendado utilizar si es que se puede acceder a ello. Es importante entender que la tecnología no es mágica, no porque usamos un apósito impregnado con clorexidina o cualquier otro producto es mágico y ya no tenemos que hacer nada nosotros. Nosotros tenemos que seguir lavándonos las manos. Hay que hacer lo que hay que hacer para que funcione todo lo que hacemos y si hay herramientas o tecnología o dispositivos que nos ayudan a mejorar nuestras buenas prácticas, usamos, pero no por eso reemplazar a estas prácticas, ¿sí? Todo lo que hacemos a diario para que las cosas funcionen tenemos que seguir haciendo. Lavarse las manos hay que seguir haciendo. Lavarse y secarse. Secarse con papel para tirar, no con pedazo de sábana, una toalla que usa todo el mundo o algo así. De nada sirve que tengamos todas las herramientas, los dispositivos y la tecnología, los apósitos impregnados si nosotros no nos lavamos la mano. Eso mismo. Y bueno, eso es todo. Finalmente, entonces, siempre recordar que cada uno es el profesional que decidió ser, pero es importante apoyarse en los valores de bioseguridad. Es decir, tener presente que el valor bioseguro es lo que diferencia al enfermero excelente de aquel que es uno más del montón. Hacer las cosas bien porque hay que hacerlas bien, porque así es como tenemos que hacer nuestro trabajo. Hay unas normativas, unas reglas, unos procedimientos, unas guías que sugieren cómo trabajar. Si cumplimos eso, entonces vamos a hacer unas prácticas estandarizadas. Quiere decir, más o menos todos conectamos de la misma manera, todos desconectamos de la misma manera, con las variantes que pueda tener cada centro de acuerdo a su propia norma. Y siempre también el control de calidad de nuestro trabajo. Controlar lo que hacemos. Puede haber un control de calidad de superiores, pero sobre todo nosotros mismos viendo que lo que hacemos está bien y nos autorregulamos, nosotros controlamos nuestra actuación. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.